Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. La reseña 1994, el año que cambió a México. Este es un tema que va a estar interesante darle seguimiento a través de esta serie que va a sacar Netflix, en el que va a dar a conocer uno de los años pues más convulsionados del país de México. Me gusta mucho esta descripción, la narrativa que se hace en el The New York Times, este diario, cuyo autor de esta reseña es Alvinson Linares, y quiero compartirte algunos extractos de lo que comenta este autor. Vale la pena dar seguimiento a un año en el que prácticamente es el parteaguas de la vida política, social y económica de nuestro país, en México. Te hablo del territorio mexicano. Dice así: atrás está la gloria, la banda presidencial, un águila de madera, las fotos con líderes mundiales, no podía faltar Fidel Castro, los lazos multicolores y las joyas de las condecoraciones, además de las estanterías de libros que llegan hasta el piso. En primer plano aparece el hombre de cráneo reluciente, bigote gris cuidadosamente recortado y una mirada penetrante. Aunque es célebre por su seguridad, conocedor del enorme poder que tuvo y la influencia que todavía proyecta en la política mexicana, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, se descoloca un poco cuando le piden que se presente ante las cámaras, por lo que ríe con nervios y pregunta: ¿quieres que te dé un resumen de mi currículum? Así empieza 1994. La serie documental más reciente del periodista Diego Enrique Osorno, que va a estrenar Netflix. Se trata de 225 minutos divididos en 5 episodios de 45 minutos de duración, en los que Osorno encara la tarea de analizar uno de los años más fascinantes y dolorosamente accidentados de la historia contemporánea de México. Cuando se le pregunta por qué escogió ese periodo tan específico para centrar su nuevo proyecto documental, el periodista, de acuerdo a lo que comenta el autor de este artículo, sonríe y explica: a lo largo de mi trabajo como reportero siempre había un personaje o algo que me recordaba que el inicio de todo lo que vivimos había sido el año 94 o sus alrededores. Mi sensación es que algo se acabó ese año y empezaron una serie de cambios. Desde las primeras escenas, Osorno pasa revista a los eventos que torcieron el destino de su país de manera irreversible. En los primeros minutos del sábado 1 de enero de 1994, la cruda desigualdad de la realidad mexicana estalló por los aires. Mientras entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una hazaña que Salinas celebraba sin pudor como uno de los mayores logros de su vida política, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantaba en armas en el estado de Chiapas. Ante los sueños de globalización y progreso de la élite que comandaba las políticas nacionales, el sur empobrecido y atrasado se encargó de recordarle su realidad a la dirigencia neoliberal. El año se iniciaba en guerra y lo peor estaba por llegar. 82 días después, el candidato presidencial del Partido de Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, era asesinado el 23 de marzo en Lomas Taurinas, Tijuana. Aunque a nivel formal la serie no explora los recursos estilísticos innovadores, Osorno mantiene el ritmo y la tensión con una narración cuidadosa y la presentación de un potente relato coral en el que múltiples voces van hilvanando los acontecimientos históricos. La producción expone con un placer casi voluptuoso las imágenes de archivo precisas con los audios necesarios para mostrarnos a Colosio vivo, con la sonrisa amplia que cautivaba a sus simpatizantes. Pese a no ser un documental sobre su magnicidio, la figura del político priista y las investigaciones de su caso
es medular en buena parte de la serie. El periodista realizó 50 entrevistas y viajó a más de 12 estados para contactar a los diversos entrevistados que le ayudan a contar la realidad cambiante y la crisis continua de ese año. Sin embargo, explica, uno de los relatos más importantes de la producción fue lograr que el subcomandante Galeano, el otrora Marcos de los inicios del EZLN, aceptara dar su primera entrevista en años. Galeano emerge como el contrapunto necesario a la presencia de Salinas. Ante la versión oficial que insiste en extender una sombra tenebrosa sobre los métodos empleados por el zapatismo en su insurrección, el subcomandante aparece con su célebre pasamontañas y rodeado de la exuberante vegetación chiapaneca para enumerar entre las caladas del humo de su pipa las condiciones de miseria y desigualdad que atizaron la opción armada de esos pueblos indígenas. Uno de los grandes aciertos del proyecto estriba en que logra describir el ambiente conspirativo y las traiciones que rodearon el ascenso de Colosio como una figura medular del priismo, una suerte de reformista que nunca logró impulsar ningún cambio, una promesa política purificada por el martirio público. El horror que sobrevino luego de su asesinato empañó, según diversos testimonios, el mandato de Ernesto Zedillo, quien terminó siendo el presidente priista que lidió con la crisis económica del error de diciembre. Los espectadores no deben perderse lo que Salinas responde cuando se le pregunta por ese momento. La historia no tiene tiempo para ser justa. Como frío cronista no toma en cuenta más que los resultados. Es una frase del escritor austriaco Stefan Zweig que parece regir el tono imparcial y profundamente crítico que se evidencia en cada capítulo de esta serie documental. Osorno se aleja del panfleto y desafía los estereotipos de cada entrevistado para forjar una obra que busca generar dudas en sus espectadores. Lo dice de la siguiente manera: mi objetivo era provocar la imaginación política de quien lo vea, no ser simples a la hora de analizar una crisis del poder mexicano como esa de 1994. Además, agrega, había un contexto de pugnas, traiciones, revanchas, de una realidad social en la que surge el zapatismo buscando un despertar social y luego explota la crisis económica que nos afectó a todos. Esos elementos me parecen importantes para analizar la época. De esta manera es como termina esta reseña Albinson Linares, que lleva por título 1994, el año que cambió a México. Sin duda, valdrá la pena que puedas en el momento que ya se dé a conocer de manera pública esta serie a través de Netflix, para que puedas darle seguimiento y saques tus propios, ahora sí, juicios, hagas tu propio análisis incluso de este año que se presenta como el año que prácticamente representó el parteaguas de la vida política, social y económica de nuestro país. Así que valdrá mucho la pena, valdrá muchísimo la pena que puedas obviamente también enterarte de ese momento tan revelador, tan importante que vivió nuestro país y que sin duda significa en gran medida el entender lo que ocurrió para que nosotros en este momento, en este ahora en el que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, se pueda comprender la realidad social, política y económica que actualmente se está enfrentando. Por eso es importante que nosotros vayamos a la historia. Hay una frase que me gusta mucho: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es desde luego Carlos Salinas de Gortari, un personaje también odiado y aclamado por algunos en la clase política de México, en donde todavía tiene una fuerte influencia
y fue López Obrador quien puso el dedo en la llaga cuando insistió mucho en ganar la presidencia de la República en esas dos ocasiones como candidato a presidente, que puso en la mente del colectivo social la frase "la mafia del poder". Y esta mafia del poder, comandada justamente por el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. A él se le han indilgado, se le han hecho pues muchas acusaciones de que fue uno de los principales responsables por toda la crisis económica y política y social que México ha vivido. Hundió a la pobreza, aunque él ha insistido que fue un hombre, desde luego desde esta perspectiva neoliberal, que metió a México en el proceso de la globalización a costa del bienestar de muchos mexicanos. Al menos se habla hoy de cifras de más de 40 millones de mexicanos y mexicanas que viven en pobreza y en extrema pobreza. Así que valdrá mucho la pena que podamos todos darle seguimiento a este año 1994, el año que cambió a México. No olvides darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones, y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.